La maestra de mi hijo le ha estado dando tareas extrañas. La última tarea fue mortal. Desde que mi hijo, Dylan, tuvo una nueva maestra, la señora Wagner, siempre tuve una extraña sensación de inquietud. Algo no cuadraba del todo, pero al principio decidí no preocuparme. Dylan estaba contento en la escuela, sus calificaciones eran buenas y las tareas que la maestra asignaba parecían bastante comunes. Las primeras semanas pasaron sin incidentes, y mi hijo volvía a casa todas las tardes con ejercicios sencillos que hacíamos juntos. Todo parecía normal. Las tareas eran bastante mundanas, cosas que cualquier niño de tercer grado podría completar sin mucho esfuerzo. Un día tenía que investigar sobre su animal favorito y escribir 3 cosas interesantes sobre él, otro día tenía que hacer preguntas sobre mi trabajo. Todo fluía sin problemas, hasta que las tareas empezaron a volverse, por decirlo de alguna manera, un poco extrañas. Recuerdo la primera vez que noté algo raro. Era una tarde de jueves. Dylan entró en la cocina después de la escuela con una expresión que no le había visto antes. Tenía una mirada preocupada, como si algo pesado estuviera rondando por su cabeza. Le pregunté cómo le había ido en la escuela, y me respondió con un seco bien. Luego le pregunté cuál era su tarea para esa noche, pero su respuesta fue aún más desconcertante. No tengo tarea hoy, dijo rápidamente, evitando el contacto visual. Eso me resultó muy extraño, ya que desde que estaba en la clase de la señora Wagner, siempre había tenido algo que hacer. Me quedé en silencio un momento, observando su comportamiento, pero no quise presionarlo. Pensé que tal vez necesitaba un respiro, así que lo dejé tranquilo y él se fue directo a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Algo que tampoco solía hacer. Aún así, traté de convencerme de que no era nada serio. Sin embargo, esa noche, mientras mi esposa y yo cenábamos, notamos que Dylan había estado inusualmente callado. No era su costumbre. A pesar de ello, durante la cena pareció relajarse un poco y volvió a hacer chistes, como solía hacerlo. Pero en cuanto terminó de comer, volvió a su habitación y se encerró nuevamente. Mi esposa y yo intercambiamos miradas preocupadas, pero ninguno de los dos sabía cómo abordar el tema sin que él se sintiera incómodo. Pasaron algunas horas, y decidí que era hora de mandarlo a dormir. Caminé hacia su habitación, abrí la puerta y lo encontré dormido en su escritorio, su cabeza descansaba sobre su cuaderno. Caminé con cuidado para no despertarlo de golpe, pero cuando miré el cuaderno, lo que vi me dejó completamente helado. La tarea de esa noche era diferente a cualquier cosa que un maestro sensato podría haber asignado a un niño de 9 años. El título escrito en la parte superior de la página decía, ¿extrañaría a mis padres si ya no viviera con ellos? Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué clase de tarea era esa? No podía creer lo que estaba leyendo. Continué hojeando el cuaderno, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Lo que Dylan había escrito era aún más inquietante. Extrañaría mucho a mis papás. Los quiero y me ayudan con todo. Me encanta cenar con ellos, pero probablemente podría amar a alguien más tanto como a ellos si fuera necesario, como dijiste hoy, señora Wagner. Sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué le había dicho la señora Wagner a mi hijo? Mi mente comenzó a correr, intentando encontrar una explicación lógica, pero no encontraba ninguna. Decidí que no le contaría a mi esposa de inmediato. Probablemente era una decisión equivocada, pero no quería alarmarla sin más información. Al día siguiente, fui a la escuela de Dylan dispuesto a confrontar a la señora Wagner. Tenía que obtener respuestas. Cuando llegamos a la escuela, le dije a Dylan que iría con él hasta su salón, algo que no solía hacer. Entramos al aula y encontré a la señora Wagner organizando algunos papeles en su escritorio. Me recibió con una sonrisa amable, una sonrisa que, a partir de ese momento, me pareció falsa. Buenos días, me dijo. ¿Cómo está Dylan? ¿Se está adaptando bien? Le respondí que sí, pero que había algo que me preocupaba. Le pregunté sobre la tarea que le había dado la noche anterior. Me esforcé por mantener la calma mientras le describía la frase que Dylan había escrito, pero no pude evitar que mi tono sonara acusador. La señora Wagner se rió levemente. Oh, eso, dijo con desdén. Estaba enseñando cómo los padres siempre cuidan de sus hijos, pero también cómo hay otras personas que estarían allí para ayudarlos si lo necesitan. No hay nada de qué preocuparse. Su respuesta no me convenció en lo más mínimo. Pero antes de que pudiera seguir interrogándola, los estudiantes comenzaron a entrar al aula.
Todos en filas perfectamente alineadas, caminando con una precisión casi militar. Saludaron a la maestra uno por uno, con una disciplina que me pareció excesiva para niños de su edad. Vi a Dylan tomar asiento junto a uno de sus compañeros, su postura erguida, sus ojos fijos en la parte delantera del aula. Había algo extraño en todo esto. Pero sentí que no era el momento para continuar. Decidí irme, aunque la incomodidad seguía creciendo en mi interior. Ese día, salí temprano del trabajo para recoger a Dylan. Quería ver si algo más sucedía. Cuando llegué a la escuela, observé cómo los estudiantes salían corriendo de las aulas, emocionados de que el día escolar había terminado. Todos, excepto los de la clase de la señora Wagner. Su grupo salió de la escuela en fila, caminando en un silencio inquietante. No había risas, no había conversaciones, solo un silencio incómodo. Dylan subió al auto sin decir una palabra. Todo el camino a casa permaneció callado, mirando hacia adelante sin expresión alguna. Era como si estuviera ausente, como si no fuera el mismo. Esa noche, cuando mi esposa llegó a casa, le conté lo que había sucedido. Al principio, estaba escéptica, pero cuanto más le explicaba, más preocupada se veía. Decidimos que al día siguiente hablaríamos con la directora de la escuela. Algo no estaba bien. Sin embargo, esa misma noche, sucedió algo aún más desconcertante. Dylan salió de su habitación con su cuaderno en la mano. «Papá, ¿puedes ayudarme con mi tarea?» Sentí un nudo en el estómago. Tomé el cuaderno y leí lo que estaba escrito. Las palabras me dejaron sin aliento. Investiga la mejor manera de aplicar anestesia a tus padres. No pude terminar de leer cuando sentí un dolor agudo en el cuello. Miré hacia abajo y vi una aguja saliendo de mi piel. Al otro extremo de la jeringa, estaba Dylan, mirándome con una expresión vacía. Todo comenzó a desvanecerse mientras me caía al suelo. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la cara inexpresiva de mi hijo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero me desperté con los gritos desesperados de mi esposa. Se encontraba arrodillada a mi lado, llorando. «Dylan se ha ido», gritaba. «Nuestro hijo se ha ido». Miré a mi alrededor, aún desorientado. Noté que mi esposa también tenía una pequeña marca en el cuello, igual que la mía. Ambos habíamos sido inyectados. Llamé a la policía de inmediato. Les expliqué lo sucedido y prometieron enviar agentes. También intenté llamar a la escuela para saber si Dylan había ido allí, pero me dijeron que ni él ni ninguno de los niños de la clase de la señora Wagner habían asistido ese día. Incluso la propia maestra había desaparecido. Esa llamada fue solo el comienzo de una pesadilla interminable. Nadie sabía dónde estaban los niños. No éramos los únicos. Cada padre de la clase de Dylan reportaba la misma historia, sus hijos los habían inyectado con algo, y cuando despertaron, sus hijos habían desaparecido sin dejar rastro. Pasaron semanas, y la desesperación no hizo más que aumentar. La policía seguía investigando, pero no había pistas. Ningún rastro de los niños, ni de la señora Wagner. Era como si hubieran desaparecido en el aire. La vida de todos los padres se detuvo ese día. Cada día que pasaba sin respuestas era un tormento. Seguimos buscando, seguimos esperando. Pero la verdad es que nadie sabe qué le sucedió a nuestros hijos. Y la incertidumbre nos consume día a día.